Hoy me levanté sintiendo el peso del silencio. No era un silencio común, sino uno denso, como si el aire en la casa se hubiera vuelto denso, espeso, atrapándome en su red invisible. El sol se filtraba por las ventanas grandes de mi taller, y la tela de satén color marfil sobre mi mesa parecía reírse de mí. No lo veía como antes. No era un simple trozo de tela, ya no era solo un proyecto más. Hoy era la prueba de algo, de todo. ¿Recuerdas la primera vez que cosí algo importante? Fue a los 5 años. Mi abuela, siempre tan paciente, tan meticulosa, me miró con esos ojos que podían ver todo, pero al mismo tiempo lo comprendían todo. Me entregó aquella aguja como si fuera una reliquia. «Cuidado, Carmen», me dijo con su voz suave pero firme. Todas las cosas más bellas del mundo se hacen con paciencia. Yo solo era una niña, pero sentí que, en ese momento, me estaba entregando algo mucho más grande que una aguja. Me estaba entregando su confianza. Mi primera puntada fue torpe, horrible, en un botón de peluche que ni siquiera encajaba. Pero ella sonrió. Lo importante no es cómo quede la primera puntada, hija. Lo que importa es que empezaste. Esas palabras me persiguieron por años. Empezaste. Quizá esa era la clave. A veces, no se trataba de ser perfecta, sino de atreverse. Pasaron los años y las agujas se hicieron más largas, los hilos más delicados. Pero el miedo seguía siendo el mismo. Hoy, con 32 años, me encuentro en una habitación que, aunque iluminada por un sol dorado, se siente como si estuviera atrapada en su sombra. Cosía con la habilidad de una cirujana, pero no con el mismo amor. Los vestidos que creaba ya no nacían de mis manos, nacían de mi miedo. El miedo de no ser vista, el miedo de que nunca fuera suficiente. Mi marido, Alfredo, estaba en el hotel, como siempre. Su nueva obsesión era el hotel, sus proyectos, su expansión. Ya no me enviaba mensajes espontáneos, ya no me preguntaba si quería algo para cenar. «Llegaré tarde», solía decir, y entonces yo me quedaba aquí, en la quietud de mi taller, esperando el sonido de sus pasos que nunca llegaba. Pero hoy, algo sentía que se iba a romper. No sabía si era el vestido que estaba terminando o algo más profundo, algo que había estado cosido en el silencio durante tanto tiempo. Alfredo llegó tarde, como siempre, y Judith, su madre, ya estaba aquí. Había llegado un día antes, como si tuviera una misión secreta de inspección. Judith, la mujer que siempre pensó que coser era algo de pobres, que el arte de crear con las manos era una estupidez, una forma de escapar de lo que ella consideraba la verdadera elegancia. «Carmen, ¿estás ahí?». Su voz cortante me llamó desde el pasillo. Yo me apresuré a cubrir el vestido con una tela, a despejar el taller, como si el simple acto de ocultarlo pudiera deshacer la realidad de lo que estaba a punto de suceder. Al entrar en la cocina, ella ya estaba allí, estaba perfecta, impecable. Su cabello rubio y lacio caía como una cortina de hielo y su mirada era la de alguien que nunca se detiene. «¿Estás cosiendo otra vez?», me preguntó, lanzando una mirada rápida a mi camiseta llena de restos de hilo. «Estoy terminando un vestido para esta noche», le respondí, pero me quedé callada cuando vi su expresión. «¿Ya tienes un vestido adecuado para la velada?», dijo con desdén. «No vas a parecer una casera, ¿verdad?». «No lo soy», me dije en silencio, pero no lo dije en voz alta. Ella ya había hecho su juicio. Ya había decidido que lo que yo hacía no valía, lo que yo era no valía. A veces pienso que me he olvidado de mí misma en este matrimonio, que la imagen de la esposa perfecta de Alfredo, la que siempre estaba detrás, nunca fue más que eso. Un eco de lo que él necesitaba que yo fuera. Pero no siempre lo fui. La Carmen de hace 10 años, la que tejía su propio futuro con cada hilo, esa mujer aún vive dentro de mí. Mi teléfono vibró en la mesa y mi estómago se tensó. Alfredo había mandado un mensaje. Reunión con Ciara sobre el desfile. Llegaré tarde. Ciara, la nueva musa del hotel, la diseñadora a la que Alfredo admiraba, la que parecía tener todo lo que yo no tenía, lo que él quería. Me quedé allí, mirando el teléfono. Ya no había más que palabras vacías entre nosotros. La costura me había salvado de caer completamente en esa espiral vacía. Pero ahora, sentada con Judith, sentí que mi vida estaba en una especie de espera. Una espera en la que no podía seguirte el paso. No sabía cómo, pero sabía que algo tenía que cambiar. Me pregunto si te está pasando lo mismo, pero si esta historia te está llegando al corazón, quiero que sepas algo. Si quieres ver cómo todo esto termina, no olvides darle like y suscribirte, porque créeme, lo peor aún está por venir. La noche avanzó lentamente, como si el tiempo se hubiera ralentizado para torturarme. El sonido del taconeo de Judith retumbaba en mis oídos cada vez que se movía por la casa, como un recordatorio de su presencia, siempre impecable, siempre tan segura de sí misma. Y yo estaba aquí,
luchando contra las voces que me decían que todo lo que había hecho hasta ahora, todo lo que era, nunca sería suficiente. Mi mente no dejaba de divagar. Me encontraba atrapada entre mis propios pensamientos, entre la costura y el sentimiento creciente de que este sería el punto de quiebre. Lo sabía, aunque no podía explicarlo con palabras. Era algo que sentía en el fondo, como una fibra rota que, si tiraba un poco más fuerte, todo el tejido terminaría cayendo por completo. Alfredo no había llegado aún. El teléfono seguía mudo, sin noticias. No me sorprendió. Si alguna vez sentí que la distancia entre nosotros se alargaba, esta vez era diferente. La desgarradora soledad de su ausencia se volvía más palpable cada día. Y mientras él se desvivía por su carrera, por su hotel, por su imagen, yo me desmoronaba en el silencio de mi propia casa, observando cómo mi vida se tejía, pero nunca con la misma pasión que cuando era niña, cuando mi abuela me enseñó a coser. La tela del vestido para la gala seguía extendida sobre la mesa. Lo miré por un segundo, con una mezcla de frustración y resignación. El satén, tan suave y brillante, se sentía frío bajo mis dedos, como si cada puntada que diera fuera una mentira que me contaba a mí misma. Todo irá bien, me repetí, pero la voz en mi interior dudaba de esas palabras. ¿Todo irá bien? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje de Alfredo decía algo diferente. Estoy llegando. Tómate tu tiempo. Nos vemos en la gala. No era un mensaje común, pero no podía ignorar lo que significaba. Él ya no me veía. No me veía a mí, a la mujer que había sido antes de ser su esposa. Solo veía una imagen, la esposa perfecta que se quedaba en casa cosiendo, como Ciara. Y entonces, una chispa de ira recorrió mi cuerpo. Me levanté de la mesa, sacudí las manos sobre la tela, buscando el espacio en mi mente que me diera claridad. Todo ese tiempo había permanecido en segundo plano, mientras Alfredo se centraba en su carrera y Ciara en su ascenso social. Pero yo también había sido alguien que no se debía ocultar. Alguien que no merecía seguir apagándose. Ya basta, pensé, con fuerza, y comencé a cortar el satén, no con el cuidado de antes, sino con una rabia contenida, como si cada corte liberara algo dentro de mí. El vestido no sería solo un vestido, sería mi declaración, mi grito de independencia. Mi mente se nublaba, y mientras la tela caía en pedazos, una parte de mí temía lo que podía venir. ¿Qué haría si todo esto, si esta ruptura que sentía, terminaba por separarme de Alfredo para siempre? Él ya no era el hombre que había conocido. Había cambiado tanto, tan rápido, pero yo también lo había hecho. ¿Era esto lo que yo quería? De repente, tras el sonido de un coche deteniéndose frente a la casa, me sacó de mis pensamientos. El corazón me dio un vuelco. Alfredo estaba aquí. Mi mente aceleró, pero no por la ansiedad de lo que podía suceder, sino porque, en ese momento, lo entendí todo. Él nunca había visto lo que realmente importaba. Nunca lo había visto. Me apresuré a colocar la tela sobre el maniquí, cubriendo el vestido aún incompleto, como si pudiera ocultar todo lo que había hecho. Me miré al espejo, arreglándome el cabello, intentando darme una última apariencia de control. El sonido de las llaves abriéndose en la puerta cortó el silencio, y la mirada de Alfredo se posó sobre mí al entrar. «¿Te ves? Diferente», dijo, con una mezcla de sorpresa y confusión en su voz. Mi pecho se apretó. ¿Diferente? Pensé. ¿Diferente? Era lo mismo que siempre había sido, pero hoy ya no quería ser invisible. Hoy no quería encajar en el molde que él había trazado para mí, como si fuera una pieza más en su vida. No quería ser esa mujer. Quería ser la que siempre había estado allí, la que hacía magia con agujas e hilo. La conversación que siguió fue vacía, como una danza sin ritmo. Alfredo hablaba de los preparativos de la gala, de los planes, de la gente importante que asistiría. Ciara mencionó varias veces, y eso me perforaba como una aguja en el pecho. Cada palabra que salía de su boca sobre ella me dolía porque sabía lo que significaba. Él hablaba de Ciara como si fuera la musa, la estrella que podía llevarlo a otro nivel. ¿Y yo? ¿Qué era yo? Mi mente se dispersaba mientras las palabras seguían fluyendo de su boca. Sentí que mi corazón latía más fuerte, como si cada palabra me arrancara un pedazo más de mí. No lo podía evitar. Necesitaba decir algo, cualquier cosa, para que dejara de hablar como si yo no estuviera aquí. «Alfredo, ¿te has dado cuenta de lo que realmente está pasando entre nosotros?», le pregunté, de repente, sin darme cuenta de lo que estaba diciendo, hasta que ya estaba fuera de mis labios. Su mirada se detuvo en mí por un segundo, pero rápidamente la desvió hacia la ventana, como si mi pregunta fuera un golpe que no estaba dispuesto a recibir. «¿Qué quieres decir?», dijo sin mirarme a los ojos. Mi respiración se volvió más difícil. Esto no era solo una pregunta sobre nuestra relación, sino sobre el punto al que habíamos llegado, a dónde nos habíamos dirigido, a la vacuidad de todo lo que habíamos construido. «Nada, Alfredo, solo
No pude seguir. Las palabras me escapaban, ahogadas por la rabia que se formaba en mi garganta. ¿Es esto lo que quiero? ¿Seguir adelante como si nada hubiera pasado? ¿Sabes qué? Me dije a mí misma mientras me alejaba de él, con los dedos apretados alrededor de la tela. No puedo más. La noche se había vuelto densa. Cada paso en el pasillo resonaba como si fueran golpes en un tambor. Alfredo seguía ahí, observándome desde el umbral, pero yo sentía que su presencia era como una sombra. Mi mente no dejaba de procesar todo lo que había dicho y lo que no había dicho. ¿Por qué me seguía mirando como si fuera una desconocida? ¿Cuándo fue que empecé a ser una extraña para él? ¿Cuándo dejé de ser yo misma? En la cocina, la luz del techo parpadeaba suavemente, mientras yo terminaba de preparar el té de jazmín, el único consuelo que aún me quedaba en la casa. Lo había preparado muchas veces, tanto para él como para mí, pero ahora, mientras el agua hervía, lo único que podía pensar era lo vacía que se había vuelto nuestra casa. Mis manos temblaban al verter el agua caliente sobre las hojas secas. Todo estaba fuera de lugar. Yo estaba fuera de lugar. ¿Cuántos años más iba a vivir de esta manera? De repente escuché los pasos de Alfredo acercándose, el sonido de sus zapatos sobre el suelo frío. Entró en la cocina, pero no dijo nada. Me miró por un largo minuto. No me sentí vista, me sentí observada, como si él estuviera buscando algo, buscando una respuesta que ni yo misma sabía dar. Carmen, comenzó, su voz más suave que de costumbre, como si tuviera miedo de lo que iba a decir. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué ahora? Su presencia me asfixiaba. Me giré hacia él, con el té en mis manos. ¿Qué quería ahora? Ya no quedaba nada por salvar, nada que no hubiera intentado antes. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó, casi con incredulidad. Siempre supe que cosías, pero no sabía que era tan importante para ti. ¿Por qué nunca me lo dijiste, Carmen? Esas palabras me golpearon. ¿Por qué nunca lo hice? ¿Por qué nunca le conté lo que significaba para mí, lo que significaba mi costura? La verdad es que no tenía una respuesta clara. Quizás porque siempre había creído que él nunca lo entendería, que para él no era más que un pasatiempo, algo de lo que se podía prescindir. Siempre creí que, si lo compartía, él no vería la importancia que tenía para mí, y ahora se lo encontraba de frente, como una sorpresa, como si hubiera llegado a una revelación tardía. No es solo coser, Alfredo, es mi vida. Las palabras salieron de mi boca sin que pudiera detenerlas. Sentí una oleada de emoción recorrerme, tan violenta que casi me ahoga. Es lo único que he tenido siempre. No es algo que puedas guardar en un rincón. No es algo que pueda desaparecer solo porque tú no lo veas. Alfredo dio un paso atrás, como si esas palabras lo hubieran golpeado. Pero no se alejó. Quedó allí, con una expresión en su rostro que no reconocí. Había algo en sus ojos, algo que se mezclaba entre arrepentimiento y confusión. Yo, comenzó a decir, pero se detuvo. Parecía no encontrar las palabras adecuadas. Yo ya no esperaba que las encontrara. Él nunca la había entendido realmente. El silencio se hizo más pesado entre nosotros. Yo no quería más excusas. No quería más promesas vacías. La verdad estaba ahí, en la habitación, colgando como una tela invisible que nos rodeaba a ambos. Yo ya no podía seguir siendo la mujer que vivía bajo su sombra. No podía seguir viviendo en esa vida que me había marcado. ¿Sabes qué? Mi mente comenzó a gritar en silencio. ¡Ya basta! ¿Por qué había esperado tanto tiempo para decir esto? ¿Por qué no había visto lo claro antes? Estaba harta de sentirme pequeña, harta de ser el segundo plano en una vida que no era la mía. Me giré hacia el maniquí donde descansaba el vestido, todavía a medio terminar. El satén brillaba bajo la luz suave, pero no era solo el brillo de la tela lo que me atrajo. Era lo que representaba. Yo era esa tela, yo era esos hilos, esas costuras. Todo lo que había hecho hasta ahora, todo lo que había sido, se había tejido con mis propias manos, con mi propio corazón. Y ya era hora de que esa tela dejara de ser invisible. Ya era hora de que dejara de ser algo que simplemente se ocultaba detrás de las expectativas de otros. Tomé una decisión en ese instante, con la serenidad de alguien que finalmente entiende lo que debe hacer. Me iba a alejar de todo esto. Alfredo, esto no puede seguir así. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Pero ya no importaba, ya no tenía miedo. Me voy, no sé por cuánto tiempo, pero necesito estar sola, necesito encontrarme, necesito recordar quién soy. No lo sé todo, Alfredo, no sé lo que quiero, pero sé que no puedo quedarme aquí esperando a que algo cambie. Lo miré, esperando que dijera algo, pero no lo hizo. Su rostro se oscureció con una mezcla de sorpresa y miedo, pero ni siquiera intentó detenerme. Quizás, en el fondo, él sabía que esta decisión no era solo mía, sino nuestra. Me di la vuelta y tomé mi bolso. Estaba lista. Yo era suficiente. Salí de la cocina sin mirar atrás. Mi corazón latía fuerte, pero esta vez no era miedo lo que sentía, sino un tipo de paz que nunca había experimentado.
Caminé hacia el vestíbulo, hacia la puerta, y al salir, el aire fresco de la noche me envolvió, como si el mundo estuviera esperándome, como si todo lo que había vivido me hubiera preparado para este momento. Al caminar por la calle, sentí que cada paso que daba me alejaba más de esa vida que había sido construida en torno a alguien más, a algo que no me representaba, y por primera vez sentí que, aunque no sabía qué me deparaba el futuro, estaba bien, porque yo, por fin, estaba viviendo para mí misma. No puedo decir que la decisión de salir fuera tan fácil. Cada paso que di por las calles vacías me dejó un eco en el pecho. Cada crujir de las hojas bajo mis zapatos resonaba más fuerte que mi respiración, como si mi cuerpo no pudiera procesar del todo lo que acababa de hacer. ¿Me había liberado? ¿O simplemente había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás? Las luces de las farolas parpadeaban suavemente sobre la ciudad como una presencia vigilante. El aire fresco me tocaba la piel, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi cuerpo respiraba de nuevo, que mi alma se abría lentamente, como si al dejar atrás todo lo que me había aprisionado, pudiera finalmente existir. ¿Cómo había llegado aquí? Me preguntaba mientras caminaba sin rumbo, sin un destino fijo, pero sin miedo. Mi mente corría, procesando todo lo que había dejado atrás. Alfredo, Judith, el hotel, Ciara. ¿Era todo una mentira? ¿Era posible que todo lo que había construido a su alrededor, todo lo que había sido su vida, fuera solo una ilusión? No, no todo es mentira. Parte de mí seguía amando a Alfredo, aunque ya no me reconociera en su mirada. Parte de mí aún sentía el deseo de estar a su lado, de luchar por lo que teníamos. Pero esa parte ya no era suficiente. No si eso significaba perderme a mí misma. Miré hacia las alturas de la ciudad. La luz suave de la luna reflejada en los edificios brillaba sobre mí, como si las estrellas me invitaran a dejar de esconderme, como si me dijeran, ahora es tu momento. A lo lejos vi un pequeño café iluminado. Decidí entrar. Tal vez necesitaba sentarme un momento, respirar hondo y pensar. Y allí, sentada junto a una ventana, observando cómo las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, me di cuenta de algo que me dejó sin aliento. La costura era mi vida. No, más que eso, era mi verdad. Durante años, había estado buscando la validación de los demás, buscando la aprobación de Alfredo, de Judith, de todos. Quería encajar en lo que ellos veían como el éxito, la felicidad, la perfección. Pero nunca me di cuenta de que la verdadera perfección, la verdadera paz, estaba en las puntadas que tejía, en la soledad de mi taller. Estaba en los hilos, en las telas que tocaba, en las creaciones que nacían de mi corazón, no de las expectativas ajenas. Una parte de mí, pequeña pero poderosa, empezó a hablar más fuerte. ¿Por qué no hacer de esto algo más grande? El susurro en mi interior no era ya de duda, sino de una certeza abrumadora. Mi abuela me lo había dicho, pero nunca lo entendí completamente hasta ahora. Un verdadero diseñador puede hacer una obra maestra con una sábana, pero un mal diseñador puede arruinar la seda. ¿Y si yo pudiera hacer algo más? Si pudiera mostrarle al mundo lo que significaba realmente crear desde la honestidad, desde el amor por la tela, por la costura. Estaba tan cansada de intentar encajar en un molde que no era mío, tan harta de las opiniones de aquellos que solo miraban la apariencia y no el alma de las cosas. Me levanté con determinación, salí del café y decidí que este sería el primer paso hacia algo nuevo, algo que estaba completamente bajo mi control. Me iría de esta ciudad, buscaría un lugar donde pudiera comenzar de nuevo, no para huir, sino para encontrarme a mí misma. ¿Y Alfredo? Su sombra estaba aún en mi corazón, pero no lo suficiente como para quedarme. No podía seguir siendo su sombra, su esposa perfecta que nunca alzó la voz. No podía seguir siendo invisible para mí misma. Caminé hacia mi casa, hacia mi taller, con una sensación de paz que nunca había tenido antes. Era como si todo el caos interior se hubiera calmado. Al llegar entré a mi cuarto de costura, el lugar donde siempre había encontrado consuelo, y por primera vez lo miré con nuevos ojos. La vieja máquina de coser, el mismo maniquí que había sido testigo de tantos vestidos imperfectos, las telas cuidadosamente apiladas en los estantes, todo estaba allí, esperando que yo decidiera qué hacer con ello. Tomé un trozo de tela que había quedado de la última creación, algo sencillo, pero hermoso. Me senté en la máquina y mientras las primeras puntadas se iban formando, sentí que algo profundo comenzaba a cambiar en mí. Esto es lo que soy, lo que siempre he sido. Esto es lo que quiero hacer. Y en ese preciso momento, una idea me golpeó con fuerza. ¿Por qué no abrir mi propio taller? ¿Por qué seguir buscando la validación de los demás si podía crear mi propio camino? Los recuerdos de mi abuela vinieron a mí, sus palabras claras como la tela que tenía frente a mí. Las cosas más bellas del mundo se hacen con paciencia, pero también con valentía. Me atrevería a ser valiente. Y con eso, decidí que comenzaría mi propia línea de ropa, mi propio estudio.
No importaba si comenzaba desde cero, sin las conexiones de Alfredo, sin la red que él había creado. Si las cosas no salían bien, al menos habría sido mi decisión, y eso, por primera vez en muchos años, me dio una sensación de poder que nunca había experimentado. Me pregunto si este relato te está llegando al corazón, si este viaje de autodescubrimiento, esta lucha por encontrar lo que realmente me define, te está tocando de alguna forma. Si te está conmoviendo, asegúrate de darle like y suscribirte. La mañana siguiente llegó sin mucho ruido, pero con una calma que se instaló en mi pecho. No era un amanecer lleno de promesas, sino uno que traía consigo la necesidad de hacer algo real, algo propio, algo que nunca había tenido el coraje de comenzar antes. Las luces de la ciudad brillaban débilmente desde mi ventana, y mientras miraba hacia afuera, sentí que algo dentro de mí finalmente se había encendido. El sol, que comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte, me recordó a los días en que solía coser con mi abuela, cuando todo parecía posible, cuando no importaba si el mundo alrededor estaba lleno de sombras, porque tenía una aguja en la mano y una tela entre los dedos. Hoy, aunque el día no era perfecto, sentí que todo lo que necesitaba era justo aquí. En ese instante, entendí algo que hasta ahora me había sido ajeno. La perfección nunca fue el objetivo. La creación sí lo era. Con una mezcla de emoción y temor, comencé a hacer algunos planes. No tenía la menor idea de por dónde empezar, pero tenía algo mucho más valioso, una visión. Y con esa visión, sabía que podría empezar a darle forma a mi futuro. Mi futuro por fin sería mío, y no solo una continuación de los sueños de Alfredo o las expectativas de Judith. Pasé toda la mañana buscando el lugar adecuado, algún espacio en la ciudad que me permitiera montar lo que quería, un taller que reflejara mi visión, mi pasión por la costura. No quería algo grande ni lujoso, sino un lugar donde pudiera crear libremente, sin juicios, sin las miradas de aquellos que pensaban que mi arte era solo un pasatiempo. Mi mente se llenaba de ideas mientras recorría las calles, pero al mismo tiempo sentía el peso de lo que dejaba atrás. Alfredo no sabía lo que estaba pasando en mi mente, ni lo que había decidido hacer. En algún momento, él se daría cuenta, o quizás no, pero yo ya lo sabía. Mi vida había dado un giro radical, y aunque mi corazón palpitaba con una mezcla de miedo y esperanza, lo sentía bien. Era mi momento. Pasé por algunos lugares, pero nada parecía adecuado. Entonces, en una calle poco transitada, encontré un pequeño local, un edificio antiguo, de paredes desgastadas, con ventanales grandes que dejaban entrar la luz del sol, como si la vida lo hubiera tocado de manera especial. Algo en él me dijo que allí era donde debía comenzar. No era perfecto, pero tenía carácter, tenía esa cualidad que me permitía soñar. Era mi espacio, lo alquilé ese mismo día. Lo hice sin pensarlo demasiado, como si la decisión se hubiera tomado sola. Firmé el contrato con la misma determinación con la que tomé mi máquina de coser ayer, con la misma decisión que había tenido al salir de mi casa la noche anterior. Ese fue el primer paso. La libertad comenzaba a tomar forma, no solo en mi corazón, sino también en mis manos, en mis sueños. Mi taller se convertiría en un santuario, un refugio para la creatividad, un lugar donde ya no existirían más dudas sobre lo que podía hacer. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero ¿qué importa eso cuando has encontrado tu verdadero propósito? Al llegar a casa esa tarde, me senté frente a la máquina de coser y no pude evitar sonreír. Mi vida, finalmente, era mía. No era la vida que había imaginado a los 18 años, llena de planes y certezas, pero era una vida más auténtica, más fiel a quien realmente soy. El teléfono sonó y vi que era Alfredo. Por un segundo dudé, pensé en ignorarlo, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. No puedo huir de lo que soy, me dije a mí misma. Necesito decirlo en voz alta. Carmen, ¿todo bien?, me dijo al escuchar mi voz. Sus palabras estaban teñidas de una incomodidad palpable, como si no supiera qué decir o cómo abordar lo que había sucedido. Pero yo sabía que este momento era inevitable. Sí, todo bien, Alfredo. Solo necesito hablar contigo. El silencio del otro lado de la línea fue largo, denso, como si estuviera esperando que dijera algo más. ¿De qué se trata?, preguntó finalmente, con voz más cautelosa. Y sin pensarlo mucho, lo dije. Simplemente lo solté. He encontrado un lugar. Voy a abrir mi propio taller. Es lo que siempre he querido hacer. Alfredo, no quiero seguir siendo una sombra. No quiero vivir bajo tus expectativas o las de nadie más. Quiero ser yo misma. Y eso empieza ahora. La respuesta fue más lenta de lo que esperaba. Alfredo no podía entender. No entendía cómo podía dar este paso tan grande, tan arriesgado. ¿Por qué no seguir a su lado, en su mundo? Carmen, ¿estás segura?, preguntó con un tono bajo, como si aún esperara que me echara atrás. Sí, estoy segura. Esta es mi oportunidad. Mi vida, Alfredo. Y la voy a vivir a mi manera.
Colgué sin esperar mucho más. ¿Por qué tenía que seguir esperando su aprobación? ¿Qué importaba si él entendía o no? Lo que realmente importaba era que yo me estaba entendiendo por primera vez. Y así, en medio de la incertidumbre y el caos, algo se alineó dentro de mí. Esto no era solo el comienzo de un taller. Era el principio de un camino que había estado esperando recorrer desde siempre, sin miedos, sin excusas, con solo una aguja, un hilo y una tela blanca que, de alguna manera, ya se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que había imaginado. El sol brillaba con fuerza al día siguiente, iluminando mi taller recién alquilado. Aunque aún estaba vacío, las paredes parecían vibrar con posibilidades. Las ideas fluían en mi mente como un río desbordado, pero también sentía una extraña calma. Había tomado la decisión de mi vida, y aunque no sabía con certeza lo que iba a pasar, sabía que esto era lo correcto. La sensación de estar creando algo desde cero me llenaba de una energía que hacía mucho no sentía. No era solo el hecho de que estaba trabajando en algo tangible, algo físico, como lo había hecho durante años con cada puntada de mis creaciones. Era el hecho de que estaba trabajando en mí misma, en el tejido de mis sueños, mis deseos, mis pasiones. Era curioso cómo a veces un simple paso en la dirección correcta puede liberarte. El día anterior, cuando Alfredo me había llamado, había sentido una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había sido difícil, claro, pero no más difícil que las veces que me había quedado en silencio, haciendo lo que los demás querían de mí, sin atreverme a alzar la voz. Ahora, por fin, podía ver lo que necesitaba. Estaba creando un espacio no solo para mis diseños, sino para mi vida. Mi vida. Eso es lo que quiero. Eso es lo que estoy buscando. El local aún no tenía mucha decoración. Las paredes desnudas reflejaban la luz, como si esperaran ser vestidas con algo más grande que solo paredes y suelos. La máquina de coser estaba en el centro de la habitación, mi lugar sagrado. En mis manos, los hilos parecían cobrar vida, tal como lo hacían cuando estaba con mi abuela. Sentí que ese momento, ese acto de crear, era lo único que importaba. La costura, la tela, los hilos, todo parecía tener un propósito. Estaba rodeada de cajas llenas de materiales, de telas que aún no sabía cómo iba a transformar, pero estaba lista. Sabía que tenía que comenzar de alguna manera, no tenía miedo de lo que vendría. ¿Por qué había esperado tanto tiempo? Mi mente regresó a los días de cuando era más joven, cuando soñaba con abrir algo propio, cuando coser no era solo un escape, sino un propósito. La vida me había llevado por caminos inesperados, pero ahora entendía que cada paso, cada error, cada decisión me había formado para este momento. Ese día decidí que la primera pieza de mi nueva colección sería algo especial, algo simbólico. Tomé una tela blanca que había guardado por años, una tela fina, casi etérea, que había querido usar para algo importante. No sabía si iba a ser un vestido, una blusa o una prenda de diseño libre, pero sabía que lo primero que haría con mi taller sería algo que representara mi renacimiento. Mientras cosía, las horas pasaban volando. No me di cuenta de cuán rápido se había hecho tarde hasta que el sol comenzó a ponerse. El vestido estaba tomando forma y con cada puntada sentía como si estuviera creando algo más que solo tela. Estaba creando mi futuro. Estaba cosiendo mis sueños, mi vida. El teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla. Era Alfredo. ¿Qué quería ahora? Lo dejé sonar un par de veces antes de decidir contestar. No podía seguir evitándolo. Necesitaba hablar con él, aunque no sabía cómo lo haría. La última conversación había sido un punto de quiebre, pero aún quedaba una parte de mí que sentía que debía, de alguna manera, resolver lo que estaba pasando entre nosotros. Carmen, su voz sonaba diferente, más suave, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Quiero que sepas que estoy aquí, que lo que dijiste me hizo pensar mucho. Sé que no he sido el esposo que esperabas. No lo he hecho bien. Escuché esas palabras con una mezcla de frustración y tristeza. Años de intentos fallidos, de esperar algo que nunca llegaba. Todo parecía condensarse en esas pocas palabras. Y sin embargo, en algún lugar en mi interior había una calma. Ya no necesitaba sus palabras, ya no necesitaba su validación. Alfredo, le dije tratando de mantener mi voz firme. Estoy comenzando algo nuevo. No sé qué va a pasar. Ni sé si esto tiene futuro, pero es lo que yo quiero. Estoy creando mi camino. Ya no puedo seguir siendo solo la esposa que te apoya, ni la mujer que se olvida de sí misma para estar a tu lado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. No lo culpaba. Lo que le estaba diciendo no era fácil de aceptar. No sé qué más decir, dijo al fin. Había algo de sinceridad en su tono, pero también una tristeza palpable. Pero quiero que sepas que te apoyo. Aunque no lo entienda, te apoyo. No sé si realmente me apoyaba o si solo lo decía porque pensaba que era lo correcto. No esperaba más de él. Lo único que necesitaba era tener claro que esta decisión era mía y que no dependía de su aprobación.
Gracias, Alfredo. Solo quiero que sepas que esto no tiene nada que ver contigo. Es mi momento. Colgué el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de alivio y vacío. Había tomado una decisión, y aunque no estaba completamente segura de qué seguiría, sabía que esto era lo único que tenía sentido en mi vida ahora. Me quedé mirando el vestido que había hecho, la tela blanca que se había transformado en algo tan hermoso. En ese momento, entendí algo que me había tomado mucho tiempo aceptar. Mi vida era mía. Ya no importaba lo que los demás esperaran de mí. Este era mi renacer. Me miré en el espejo, viendo cómo la luz se reflejaba en el vestido que había creado, en las costuras que había puesto con tanto amor, con tanta dedicación. Había algo hermoso en lo simple, en lo honesto, en lo hecho a mano. Esta era la mujer que había estado esperando descubrir, la mujer que había estado esperando crear. El futuro era incierto, pero por primera vez en mi vida sentí que lo había tomado en mis manos. Ya no se trataba de coser para otros, se trataba de coser mi propia historia. Y mientras pensaba en todo lo que había dejado atrás, también pensaba en lo que vendría. ¿Quién sabía lo que me depararía este nuevo camino? Pero una cosa estaba clara, no importaba qué pasara. Este era mi camino y yo lo estaba creando.